Países Bajos, siempre. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a CB Noticias, el espacio informativo donde analizamos con profundidad los hechos que marcan la agenda del país y del mundo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de jueves 19 de marzo del 2026. Muy buenas noches, queridos televidentes. Estas son las principales informaciones a esta hora, con los acontecimientos que generan impacto y definen el rumbo de la actualidad. Atlántico avanza hacia la fase final del acueducto rural de Sabana Larga. El proyecto busca ampliar el acceso al agua potable en zonas apartadas. El precio del petróleo se acerca a los $110 tras un ataque a un yacimiento de gas en Irán. El mercado energético reacciona ante temores por la estabilidad del suministro. Brasil hace un llamado a la moderación entre Colombia y Ecuador. La petición surge en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países. El Banco de la República advierte al gobierno nacional sobre posibles irregularidades en el traslado de ahorro pensional a Colpensiones. La entidad señala que la medida podría ser ilegal. Lucho Díaz se consolida como el máximo goleador colombiano en la historia de la Champions League. El delantero se prepara para enfrentar al Real Madrid en su próximo partido. Colombia conmemora el Día del Hombre este 19 de marzo. La fecha coincide con la celebración de San José en la tradición católica. Abrimos esta emisión con información clave en materia de salud pública. Se encienden las alertas en el país ante posibles casos de sarampión durante la temporada de Semana Santa. Las autoridades advierten que el aumento de la movilidad podría facilitar la propagación de esa enfermedad altamente contagiosa, especialmente en población no inmunizada. El llamado es contundente: revisar y completar esquemas de vacunación para evitar brotes que comprometan la salud colectiva. Ampliamos esta información con nuestra periodista María Fernanda Barrios. Con la llegada de Semana Santa y el aumento de viajes, las autoridades de salud en Barranquilla están haciendo un llamado claro: revisar el carnet de vacunación y ponerse al día, especialmente contra el sarampión. Quienes tengan previsto viajar a países como Estados Unidos, México o Canadá y no tengan el esquema de vacunación completo, deben aplicarse la dosis al menos 15 días antes del viaje para estar protegidos. Muchas personas viajan por fuera del país e inclusive que se nos vienen eventos como el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. El llamado del distrito de Barranquilla es a que toda la población que no tenga el esquema de vacunación completo refuerce la dosis de sarampión, rubiola y triple viral, teniendo en cuenta que aquí en el distrito contamos con más de 40.000 dosis que se pueden aplicar de manera gratuita en 60 puntos de vacunación que tenemos entre IPS vacunadoras, Pasos y Caminos de mi red y la red privada del distrito. Solo en lo que va de este año ya se han aplicado más de 8.000 dosis, mientras que en el 2025 se superaron las 6.000, manteniendo las coberturas necesarias. Aunque Colombia está certificada como país libre de sarampión, las autoridades mantienen la vigilancia, ya que los casos que se han presentado son importados. En Barranquilla actualmente hay 2 casos sospechosos en estudio. Recordemos que sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite al hablar, estornudar o toser. Por eso, la prevención se encuentra en reforzar y completar nuestro esquema de vacunación contra el sarampión, rubiola y triple viral. La idea es prevenir y evitar riesgos, especialmente en una temporada donde aumentan los desplazamientos y las aglomeraciones. Y mientras se refuerzan las alertas sanitarias en distintas regiones del país, crecen las huertas urbanas como una alternativa sostenible frente a los desafíos alimentarios. Estas iniciativas están transformando comunidades, promoviendo el autoconsumo, la educación ambiental y nuevas dinámicas de trabajo colaborativo. Con más detalles, María Fernanda Barrios. En Barranquilla, sembrar alimentos ya es una realidad en distintos sectores de la ciudad. Más de 30.000 personas hacen parte de esta red de agricultura urbana, donde el 80% de quienes cultivan son mujeres. La más reciente huerta fue entregada en el corregimiento de Juan Mina, con más de 1.700 metros cuadrados de cultivo. Allí se producen alimentos como yuca, plátano, berenjena, ají y plantas aromáticas. El proyecto hace parte de una cooperación internacional llamada HearActor, desarrollada junto a organizaciones italianas y la Alcaldía de Barranquilla.
Este programa ha contado con una inversión de 2,6 millones de euros por parte de la Unión Europea, sumando más de 16.000 millones de pesos destinados por el distrito para la infraestructura y adecuación de terrenos. Además, más de 300 personas han sido capacitadas, fortaleciendo el trabajo comunitario y el bienestar de las familias. La meta es seguir ampliando estas huertas y llevar la siembra a más sectores de la ciudad. Avanzamos hacia el Atlántico. En Sabana Larga entra en su fase final la construcción de un acueducto rural, una obra que representa un avance significativo en el acceso digno al agua potable para cientos de familias. Este proyecto no solo impacta la calidad de vida, sino que también fortalece la salud pública y el desarrollo de la zona. La Gobernación del Atlántico avanza en la recta final del acueducto rural de Sabana Larga, una obra que transformará el acceso de agua potable en la zona. El sistema beneficiará por primera vez a comunidades de los corregimientos de Colombia y Molinero y tendrá capacidad para abastecer sectores como Isabel López, La Peña y Aguada de Pablo. Un proyecto que nos llena de felicidad el corazón. Agua por primera vez para los habitantes del corregimiento de Colombia y Molinero. Y la capacidad para Isabel López, La Peña y Aguada de Pablo en el futuro en su etapa 2. Con un avance del 85%, actualmente se ejecutan trabajos en redes, tanques y estaciones de bombeo, además del montaje electromecánico que permitirá iniciar las pruebas técnicas en los próximos meses. La etapa final será la instalación de la micromedición en cada uno de los usuarios y así poder entregar por primera vez agua potable a estas comunidades. Un proyecto que transforma la vida de los atlanticenses, un proyecto que trae salud, bienestar y mejor calidad de vida para cada una de estas familias. La obra hace parte de un esquema regional que conecta desde Ponedera hasta Sabana Larga, integrando kilómetros de tubería para garantizar continuidad y calidad del servicio. Las autoridades destacan que este proyecto no solo mejora la infraestructura, sino que impacta directamente la salud y la calidad de vida de las comunidades rurales. En Cartagena, la oportuna reacción del Cuerpo de Bomberos permitió controlar un incendio estructural en el barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte. La rápida intervención evitó mayores afectaciones y pone en evidencia la importancia de la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias. Un incendio estructural se registró en el barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte en Cartagena, generando momentos de tensión entre los habitantes del sector. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos, que logró controlar las llamas y evitar que se propagaran a viviendas cercanas. Aunque no se reportaron víctimas fatales, sí se presentaron afectaciones materiales en la estructura. Las autoridades investigan las causas del incendio y reiteran el llamado a la comunidad a extremar medidas de prevención. Por otra parte, se registró una nueva emergencia en la tarde de hoy, tras incendiarse parte de la cobertura vegetal entre los sectores de Parque Heredia y La Carolina, al sur de la ciudad. De acuerdo con el reporte preliminar, el incendio se habría originado por una quema que se salió de control. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de prácticas, especialmente en temporada seca, para prevenir nuevas emergencias. Y mucha atención porque la situación en el municipio de Salamina Magdalena sigue generando preocupación. La erosión costera continúa avanzando y obligó a las autoridades a implementar un servicio de ferry provisional para garantizar la conectividad mientras se gestionan soluciones definitivas. Un panorama que evidencia la urgencia de intervenciones estructurales frente a fenómenos ambientales. Ante la emergencia por erosión en Salamina, las autoridades confirmaron que el servicio de ferry operará de manera provisional en un punto ya definido. La medida busca garantizar la movilidad de las comunidades afectadas mientras avanzan los trámites necesarios para establecer una solución definitiva. Este es el punto que se ha destinado de manera temporal, que Invías indica que se puede operar. Esto es simplemente por 6 meses. Ya los operadores tienen el conocimiento que no puede pasarse de 9 meses y por tanto en este lapso de tiempo tienen un compromiso como empresarios de conseguir un sitio para que sea la operación definitiva del ferry. El paso fluvial permitirá mantener la conexión en esta zona clave del departamento que ha sufrido graves afectaciones por el avance del río. Las autoridades reiteraron que continúan las gestiones para obtener los permisos correspondientes y estabilizar la operación en el menor tiempo posible. En Lebrija, Santander, al menos 120 familias resultaron afectadas por inundaciones tras las fuertes lluvias. Los organismos de socorro avanzan en la atención de la emergencia mientras se evalúan los daños y se coordinan ayudas para los damnificados. Con más detalles, Kairis Espinosa.
Las intensas lluvias tienen en alerta roja al municipio de Lebrija, donde se han registrado inundaciones que afectan viviendas, vías, cultivos y a más de 120 familias en la región. Videos e imágenes evidencian la magnitud de la emergencia, con calles completamente anegadas y comunidades tratando de salvaguardar sus pertenencias. Hemos recibido diferentes reportes, puntualmente en la Comuna 1, en el asentamiento humano La Gracia de Dios, donde una piedra de gran tamaño impacta contra la estructura de una vivienda. Afortunadamente no hay afectaciones humanas, pero sí materiales. De igual manera hemos recibido reportes en el barrio Real de Minas, en el sector del Parque de las Cigarras, donde se presenta represamiento de aguas. El llamado es a los transeúntes, a las diferentes personas que transitan por este lugar para que disminuyan la velocidad, para evitar transitar por este sector. De igual manera también hemos recibido reportes en el sector del Nogal. Allí también se presenta represamiento de agua en algunos sectores de la vía. La recomendación para todas las personas es para que estemos en máxima alerta, en prevención. Recordemos que el río Frío, que viene de Piedecuesta, que confluye con el río de Oro de Girón, transita por gran parte de la ciudad de Bucaramanga, en los sectores de Galán, La Playita, y es allí donde hay que tener toda la atención y prevención frente a cualquier novedad que eventualmente pueda presentarse. Las autoridades locales mantienen el monitoreo constante de la situación ante el riesgo de nuevas crecientes y deslizamientos. Organismos de socorro trabajan en la atención de las familias afectadas y hacen un llamado a la prevención. En materia judicial, las autoridades incautaron 36.000 cajetillas de cigarrillos que eran transportadas ilegalmente. Ese resultado se suma a la lucha contra el contrabando, una actividad que afecta la economía formal y fortalece redes ilegales en distintas regiones del país. En operativos realizados en La Guajira, la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la DIAN, logró la incautación de un importante cargamento de cigarrillos de contrabando. El procedimiento se llevó a cabo en distintos ejes viales, especialmente en el municipio de Maicao, donde los uniformados detectaron la mercancía que era transportada oculta en vehículos y sin la documentación requerida para su ingreso legal al país. En total fueron aprehendidos 36.000 cajetillas de origen extranjero, avaluada en cerca de 470 millones de pesos. Más de 36.000 cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera, los cuales eran transportados bajo la modalidad de ocultamiento en vehículos que no contaban con los documentos de soporte que acrediten su legal ingreso al país. Según las autoridades, estas acciones permiten proteger el comercio formal y garantizar condiciones de competencia justa en el mercado. Este resultado genera un impacto directo y positivo para el Estado, ya que el impuesto del consumo de cigarrillo constituye una fuente importante para la financiación de programas de salud, el deporte y programas de educación. La Policía Nacional reafirma su compromiso y trabajo permanente por la seguridad de todos los colombianos. La policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con el contrabando a través de la línea 159 o los canales oficiales bajo absoluta reserva. Las autoridades aseguran que continuarán intensificando los controles en la región para frenar este delito. En Bogotá, 3 hombres fueron judicializados por su presunta participación en una red de extorsión que utilizaba falsas encomiendas para engañar a sus víctimas. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de esta estructura criminal. Los detalles con María Fernanda Barrios. La Fiscalía General de la Nación judicializó a 3 hombres señalados de integrar una red delictiva dedicada a extorsionar a ciudadanos mediante la modalidad de falsas encomiendas en distintas partes del país. Esta modalidad extorsiva dirigida a diferentes ciudades del país como Santo Tomás en el Atlántico, Cartagena, Sabana Larga, Medellín, Bogotá, Bello, Santa Marta, Villavicencio, San Benito Abad Sucre, Pereira, entre otras. Los investigados fueron identificados como Víctor Alfonso Romero Díaz, Jefferson Andrés Vargas y Miguel Andrés Torres Murcia, quienes cumplían distintos roles dentro de la organización criminal. Delitos como estafa, extorsiones, lavado de activos, enriquecimientos ilícitos, dineros que usted, señor Jefferson, retira o transfiere a otros integrantes de la organización de manera inmediata. Usted, señor Víctor Alfonso Romero Díaz, también es encargado de aperturar cuentas bancarias. Usted, señor Miguel Andrés Torres Murcia, pues usted también está encargado de aperturar esas cuentas bancarias en el sistema financiero, donde las víctimas consignan dineros
De acuerdo con las investigaciones, estas personas se habrían articulado con privados de la libertad en distintas cárceles del país para contactar a las víctimas y hacerles creer que recibían paquetes enviados desde el exterior. Los contacta con el fin de enviarles una encomienda con mercancía o con regalos sorpresa para las familias, entre otras excusas, pidiéndoles a las víctimas el favor de recibirles estas encomiendas, y así las víctimas terminan suministrando sus datos personales para el envío para luego ser constreñidas. Con este engaño, los presuntos responsables exigían dinero por supuestos pagos de impuesto, sanciones o trámites aduaneros para liberar las encomiendas. En uno de los casos documentados, una víctima consignó más de 4 millones de pesos tras recibir mensajes en los que le informaba que un familiar en Estados Unidos le había enviado una mercancía. Posteriormente, el afectado recibió llamadas intimidantes en los que le exigía hasta 90 millones de pesos bajo la amenaza de enfrentar problemas judiciales por el supuesto contenido del paquete. Por estos hechos, un fiscal del Gaula les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión agravada, cargos que no fueron aceptados por los procesados. Por otra parte, en el ámbito jurídico fue admitida una demanda que cuestiona la reducción de pensiones en el país, lo que abre un nuevo debate sobre la sostenibilidad del sistema y la protección de los derechos de los afiliados. Un tema que sin duda tendrá implicaciones de gran alcance. Veamos los detalles a continuación. La Acción Popular cuestiona la disminución de las mesadas pensionales de cerca de 72.600 personas que están bajo la modalidad de retiro programado en fondos privados. Desde enero de 2026, miles de pensionados evidenciaron que sus ingresos no aumentaron con el salario mínimo e incluso se redujeron de forma significativa en algunos casos. Esta situación se explica por el modelo de retiro programado, en el que el valor de la mesada se recalcula cada año según variables como la rentabilidad, la inflación y el comportamiento del salario mínimo. El aumento del salario mínimo en 2026 elevó el capital necesario para sostener las pensiones, lo que provocó ajustes a la baja en los pagos mensuales de los afiliados. La demanda alega que esta reducción podría vulnerar derechos fundamentales de los pensionados, como el acceso a una seguridad social digna y el mantenimiento del poder adquisitivo. Además, el proceso judicial busca determinar si los contratos firmados por los afiliados pueden estar por encima de los derechos constitucionales que garantizan el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones. El tribunal deberá definir ahora si se ordena suspender la reducción de las mesadas y si esta situación podría extenderse a otros fondos del sistema pensional en Colombia. En el escenario internacional con impacto regional, Brasil hizo un llamado a la moderación frente a las tensiones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, una postura que busca evitar una escalada en medio de un contexto político sensible. Ampliamos esta información. El pronunciamiento se da tras el intercambio de acusaciones por los hechos ocurridos en la frontera, donde se investiga el hallazgo de una bomba sin explotar y posibles bombardeos en la zona limítrofe. El gobierno brasileño hizo un llamado a ambas naciones para actuar con prudencia y evitar una escalada del conflicto, insistiendo en la necesidad de privilegiar el diálogo y las vías diplomáticas. Además, Brasil expresó su disposición para servir como mediador y facilitar un acercamiento entre los gobiernos en busca de una solución pacífica a la situación. La tensión entre Colombia y Ecuador ha aumentado en los últimos días luego de las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre posibles ataques dentro de territorio ecuatoriano, lo que ha sido rechazado por ese país. Este escenario ha generado preocupación en la región, donde distintos actores internacionales han comenzado a seguir de cerca la situación ante el riesgo de un deterioro en las relaciones bilaterales. Por ahora se espera que los canales diplomáticos permitan esclarecer los hechos en la frontera y evitar que la crisis escale a un conflicto mayor. Y a esta hora entramos con el análisis internacional y económico, donde las tensiones geopolíticas siguen impactando directamente los mercados y las decisiones globales. Nuestra periodista Nicole Rogers nos presenta los hechos más relevantes en este resumen informativo. Hola, buenas noches. Y el presidente de Irán confirmó el asesinato de su ministro de inteligencia, Ismail Yatib, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente tras los ataques de Israel y Estados Unidos. El hecho marca un nuevo punto crítico en la tensión entre Teherán y sus adversarios. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, confirmó la muerte del ministro de inteligencia Ismail Yatib tras un bombardeo atribuido a Israel en medio de la escalada militar en Medio Oriente.
Según el gobierno iraní, el alto funcionario falleció como un mártir durante el ataque en el que también murió su hijo y parte de su equipo de seguridad. Las autoridades de Irán aseguraron que esos asesinatos selectivos no detendrán su estrategia militar y prometieron continuar las operaciones con más fuerza que nunca. Desde Israel, el Ministerio de Defensa afirmó que Yatib era una figura clave dentro del aparato de inteligencia y represión del régimen y que su eliminación hace parte de una serie de ataques contra altos mandos iraníes. La intensidad de ataques en Irán está alcanzando un nuevo nivel. Nos encontramos en una etapa decisiva tras las poderosas eliminaciones de altos funcionarios del régimen. Anoche también fue eliminado el ministro de Inteligencia de Irán, Yatib, quien era responsable del aparato interno de asesinato y represión del régimen. La muerte del jefe de inteligencia se suma a la de otros altos funcionarios en las últimas semanas, elevando la tensión regional y aumentando el riesgo de una escalada directa entre Irán e Israel. Y en otras noticias, una huelga en el aeropuerto de Berlín mantuvo paralizado el tráfico aéreo y afectó a cerca de 57.000 pasajeros. La protesta liderada por el sindicato Verdi se da en medio de negociaciones salariales que no han llegado a un acuerdo. Una huelga en el aeropuerto de Berlín dejó en tierra a cerca de 57.000 pasajeros y obligó a cancelar todas las operaciones aéreas durante la jornada. El paro fue convocado en medio de negociaciones salariales por el Sindicato de Servicios Verdi, el segundo sindicato más grande de Alemania, fundado en 2001, que representa a cerca de 1.9 millones de trabajadores en el sector servicios, incluyendo banca, transporte, comercio, medios y sector público. Los trabajadores exigen aumentos de sueldo y mejores condiciones laborales. En total fueron cancelados unos 445 vuelos, afectando tanto salidas como llegadas en uno de los principales aeropuertos de Alemania. Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los viajeros comunicarse con sus aerolíneas para reprogramar sus itinerarios. Se espera que las negociaciones continúen en los próximos días, mientras persiste la incertidumbre para miles de pasajeros. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, tras más de una década en el cargo, en medio de una reconfiguración del poder tras la captura de Nicolás Maduro. En un giro histórico para la estructura del poder en Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció la destitución del general Vladimir Padrino López, quien estuvo al frente del Ministerio de Defensa por más de una década. Padrino es señalado por sectores militares de la degradación institucional de la Fuerza Armada y buscado por la justicia estadounidense con una recompensa de $15 millones por cargos de narcotráfico. Será sustituido por el general Gustavo González López, exdirector del SEBIN y figura cercana a Diosdado Cabello. Asume el mando en un momento crítico de transición y bajo la lupa de organizaciones de derechos humanos por su pasado en labores de inteligencia. Esta decisión es interpretada por analistas como una señal política hacia la administración de Donald Trump en medio de la creciente cooperación bilateral, mientras queda pendiente definir el destino de los presos políticos y la futura relación militar con el Comando Sur y la CIA. Hasta aquí las noticias del mundo. Recuerden que pueden ampliar esta y más información en nuestras plataformas digitales y también escribirnos. Queremos conocer sus opiniones y reportes. Soy Nicole Rogers y sigan conectados con CB Noticias. Y en noticias económicas, el precio del petróleo continúa en ascenso y se acerca a los $110 por barril, tras un ataque a un yacimiento de gas en Irán. Este escenario genera preocupación por su impacto en la inflación global, los costos energéticos y la estabilidad de los mercados. Ampliamos con Nicole Rogers esa información. El precio del petróleo volvió a dispararse luego de un ataque en el campo de gas Sow-Pars, una de las reservas más grandes del mundo y clave para la economía iraní. Tras el bombardeo, los mercados reaccionaron de inmediato y el crudo Brent llegó a cotizarse en $109,9, impulsado por el temor a una interrupción en el suministro energético global. Analistas advierten que este tipo de ataques a infraestructuras energéticas eleva el riesgo a represalias
y podría afectar instalaciones petroleras en otros países del Golfo Pérsico, lo que mantendría los precios al alza en los próximos días. Irán, por su parte, aseguró que responderá de nuevas maneras, mientras que Qatar, que comparte el yacimiento con Teherán, condenó la ofensiva y pidió evitar una escalada mayor. La tensión en la región vuelve a sacudir los mercados internacionales y amenaza con encarecer los combustibles y la energía a nivel mundial. Si el conflicto se intensifica, expertos no descartan que el petróleo supere nuevamente la barrera de los $110 por barril. El Banco de la República advirtió que el traslado del ahorro pensional a Colpensiones podría ser ilegal, un pronunciamiento que abre un nuevo frente de discusión entre el gobierno y los sectores económicos. Con más detalles, Nicole Rogers. En un concepto enviado al Ministerio de Trabajo, el Banco de la República señaló que el decreto que busca permitir el traslado de recursos desde los fondos privados excedería las facultades del gobierno, ya que la ley vigente establece que esos ahorros deben permanecer en las AFP hasta que se cause la pensión. El gerente del banco, Leonardo Villar, advirtió además que un traslado masivo de recursos podría generar impactos importantes en los mercados financieros, debido a que gran parte de estos fondos está invertida en deuda pública. La entidad también recordó que la reforma pensional aún enfrenta incertidumbre jurídica, pues la Corte Constitucional suspendió parte de la ley que sustenta estos cambios, lo que complica su implementación inmediata. El pronunciamiento del banco no es vinculante, pero sí representa un freno técnico y jurídico en la intención del gobierno de acelerar el traslado de ahorros hacia el sistema público. Por su parte, el ministro de Minas descartó un riesgo de apagón en el país, aunque insistió en la necesidad de revisar el esquema del cargo por confiabilidad, un debate clave en medio de los retos energéticos actuales. Durante un foro de la Contraloría General de la República, el ministro de Minas y Energías, Edwin Palma, explicó que el sistema energético debe evaluarse con una visión de largo plazo, ya que proyectos claves como los de gas pueden tardar entre 10 y 12 años en entrar en operación. Aquí hubo áreas sin explorar, áreas asignadas sin desarrollar, insisto, hubo promoción de la exploración, hubo contextos políticos favorables a la explotación de yacimientos no convencionales y a pesar de que hicieron de todo, no encontraron crudo ni encontraron gas. El funcionario también cuestionó las advertencias reiteradas sobre un posible desabastecimiento, al considerar que esa narrativa puede afectar la confianza de los inversionistas y no refleja la realidad actual del sector. Palma además propuso revisar el cargo por confiabilidad, un componente de la tarifa eléctrica que pagan los usuarios, al considerar que después de 3 décadas el esquema debe actualizarse para adaptarse a la nueva matriz energética. Cargo por confiabilidad hay que revisarlo, porque es un cargo que pagan los usuarios, 6 billones de pesos al año lo pagan los usuarios, y cuando hemos tenido fallas en la confiabilidad, las plantas y las empresas nos han fallado, al punto que ha tenido que entrar la superintendencia a intervenir en muchas ocasiones. Las autoridades alertan sobre una nueva modalidad de estafa conocida como el hilo invisible, utilizada en cajeros automáticos para engañar a los usuarios. Una advertencia importante para reforzar las medidas de seguridad financiera. Ampliamos esta información. La iniciativa propone modificar el decreto 780 de 2016 con el objetivo de hacer más eficientes los procesos de reconocimiento y pago de servicios médicos derivados de siniestros viales. Uno de los principales cambios sería simplificar los trámites entre aseguradoras clínicas y la administradora de los recursos del sistema de salud, conocida como ADRES, para reducir los tiempos de pago. Actualmente las reclamaciones deben pasar por múltiples procesos de auditoría, lo que ha generado demoras en los giros a las instituciones prestadoras de salud. Con el nuevo modelo se plantea la implementación de una auditoría única, lo que permitiría eliminar duplicidades y acelerar la llegada de recursos a clínicas y hospitales. Además, el decreto busca definir con mayor claridad quién debe asumir el pago de las atenciones médicas dependiendo del monto de los servicios y del tipo de la cobertura del SOAT. El objetivo es mejorar el flujo de recursos y eliminar barreras que, según el gobierno, desincentivan a las clínicas a atender a víctimas de accidentes de tránsito. Las autoridades aseguran que estos cambios no representarán costos adicionales para los usuarios, sino que buscan garantizar una atención más oportuna y eficiente en el sistema de salud.
Tu salud no espera. Con Droguería La Economía recibe tus medicamentos a domicilio rápido y seguro desde donde estés. Solo marca al 605-369-9090 y en minutos te llevamos lo que necesitas, porque tu bienestar es nuestra prioridad. Llama ahora 605-369-9090. Bacano es sentir la brisa del mar Caribe pegándote en la cara y la comida, ni te cuento. No esperes más y ven a conocer el renovado restaurante Mirador del Mar en Barranquilla. Disfruta de espacios remodelados y con vista al mar Caribe. Restaurante Mirador del Mar en Solinilla. Te esperamos. Con Barranquilla, transformando vidas. 31 de marzo, Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon y Recto. Prevenirlo es posible. La colonoscopia puede salvar tu vida. Si eres mayor de 45 años, consulta a tu médico. Cada segundo suceden millones de historias y las personas buscan dónde informarse y en quién confiar. Más de 7 millones de personas ya están viendo CB Noticias. Ahora imagina que también estén viendo tu marca. Haz parte del espacio donde la información se convierte en impacto y las marcas conectan con una audiencia real. Contáctanos por WhatsApp al 322-672-6875 o escanea el código QR en pantalla. CB Noticias, periodismo serio que conecta generaciones. Continuamos con más información en CB Noticias. Entramos ahora al mundo del deporte, donde la jornada deja resultados y expectativas en distintas competencias. Deportes en CB Noticias. En minutos, Junior estará enfrentando al Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot de la capital de la montaña. Mañana tendremos amplia información de este compromiso. Lo que viene haciendo el pelotero colombiano Didier Fuentes es impresionante. Viene lanzando pelota fina con su equipo, los Bravos de Atlanta, y ya consiguió su segunda victoria en el Sprint Training. Es el prospecto número 13 de los Bravos de Atlanta. Ha realizado 3 presentaciones contra los Orioles el 7 de marzo, ante los Yankees el viernes pasado y ayer ante los Phillies de Filadelfia. Y ha retirado a 26 de los 27 bateadores que ha enfrentado. El bateador número 27 llegó a base por un pelotazo y luego fue puesto out al intentar robar la base. Ese pelotazo a Colin Gilman de los Orioles fue el primer bateador que enfrentó Fuentes esta primavera. Aún así, Fuentes subió otro nivel en la victoria 3-2 ante los Phillies de Filadelfia, en la que punchó a 8 de los 12 bateadores que enfrentó a lo largo de 4 innings perfectos. Su línea completa en 3 salidas esta primavera: 17 ponches, 0 hits y 0 bases por bolas en 9 episodios. Didier Fuentes hace méritos para quedarse en el roster definitivo y ser el quinto lanzador en la rotación de los Bravos de Atlanta esta temporada. Terminan los deportes en CB Noticias. Y en materia de salud se desarrolla un congreso sobre cáncer de colon que reúne especialistas nacionales e internacionales. El encuentro aborda avances en diagnóstico temprano, tratamientos y prevención frente a una enfermedad que sigue en aumento. Los detalles con Nicole Rogers. El cáncer de colon es uno de los más frecuentes en Colombia y también una de las principales causas de muertes por esta enfermedad. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo puede ser tratable. Por eso especialistas se reúnen aquí en Santa Marta en un simposio sobre prevención y cáncer de colon para hablar de cómo detectarlo de manera temprana y reducir sus riesgos. En el marco del Congreso de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, expertos en gastroenterología advierten que esta enfermedad puede presentar señales tempranas como cambios en los hábitos intestinales, sangrado, dolor abdominal o pérdida de peso sin explicación. Este cáncer puede estar relacionado con factores de riesgo como una dieta baja en fibra, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la obesidad o antecedentes familiares. Lo más importante es mantener una vida saludable, no dejarse engordar o bajar de peso, hacer actividad física, una alimentación con buena hidratación, comida real que incluya frutas, fibra. Hay que disminuir el consumo de ultraprocesados, hay que disminuir el consumo de carnes rojas. Los médicos también recuerdan que la colonoscopia es el examen más efectivo para detectar el cáncer de colon en etapas tempranas. En este momento, los programas de tamizaje de cáncer colorectal se recomienda que inicien a la edad de 45 años. La colonoscopia es el examen más preciso, más exacto y el que permite evaluar mucho más objetivamente el colon. En
temporada de brisas y cambios de clima, aumentan los casos por gripa, alergia y molestias respiratorias. ¿Pero realmente el viento enferma? ¿Cuáles son los mitos y cuáles son las realidades? Una experta nos habla sobre los cuidados respiratorios. Los síndromes gripales generalmente se asocian a los cambios de clima y a veces pecamos en eso, le echamos la culpa al frío, a las brisas, pero en realidad los síndromes gripales son producto de un contagio por virus. ¿Qué pasa con los tiempos de brisa o de frío? ¿Qué pasa? Que en ese momento las personas tienden a salir menos, a estar más en espacios cerrados y obviamente hay un contacto más cercano y eso hace que se produzca un contagio, digamos, general o masivo. ¿Qué mitos y realidades tenemos con relación a los síndromes gripales, a las gripas? Muchas veces empezamos a tomar antibióticos de manera inmediata. Eso es un mito. Los antibióticos no sirven para síndromes gripales. Los síndromes gripales son producto de virus, influenza, rinovirus, entre otros, y es una realidad que como virus no son captados por un antibiótico. Los antibióticos son para bacterias. Entonces, número uno, no tomamos antibiótico cuando tenemos un síndrome gripal, a menos que ya haya una sobreinfección y que haya unos síntomas muy graves como fiebre persistente después de 3 días, disnea, o sea, dificultad para respirar. Ahí sí consultamos al médico y que sea el médico quien prescriba, no automedicarnos. De resto no podemos tomar antibióticos. Remedios caseros sirven. Muchas personas toman jengibre, toman miel de abeja y otras cositas más. Eso es un apoyo, pero eso no hace el reemplazo de un manejo médico en caso que se requiera. Otro mito es que personas que tienen unos antecedentes o unas enfermedades de base como asma, como EPOC, ya diagnosticados, es muy importante que continúen su tratamiento en el uso, por ejemplo, de inhaladores. Muchas personas que son asmáticas pero no mantienen el uso permanente de inhaladores y se abstienen de usar los inhaladores porque hay ese mito en el que dicen que los inhaladores me crean adicción. Eso no es cierto, eso es un mito. La realidad es que si necesito inhaladores, debo usar inhaladores. Y la otra, hay unas vacunas que se entregan, que los comparte pues el sistema de salud, para las personas que tienen, digamos, riesgos mayores como son los adultos mayores, como son los niños, las mujeres embarazadas o personas con enfermedades de base, y es necesario que las personas se coloquen esas vacunas. Las vacunas no producen más gripa o me van a desarrollar una gripa, ¿no? Las vacunas son hechas con virus que están inactivos, es decir, si necesitas, porque tienes una enfermedad de base, hay que vacunarse. Recuerden que prevenir es la mejor herramienta para proteger la salud. Ante síntomas persistentes o molestias respiratorias, no duden en consultar a su médico. Emprender sin números claros es uno de los errores más comunes y también uno de los más costosos. Hoy en nuestra sección de emprendimiento, un experto nos enseñará cómo hacer un presupuesto sin morir en el intento. Saludos a todos. Una de las consultas que más nos inquietan a todos los emprendedores es que en el momento de iniciar con nuestro emprendimiento nos hacemos la pregunta, ¿cómo hacer un presupuesto y no morir en el intento? Lo primero que tenemos que entender es que elaborar un presupuesto no es nada complicado. Es una situación muy sencilla y es particularmente de la cotidianidad de nosotros mismos. Yo te voy a explicar con 3 aspectos básicos que tienes que separar. 1. ¿Cuánto dinero genera tu emprendimiento? 2. ¿En qué estás gastando el dinero que genera tu emprendimiento? Y 3. ¿Cuánto realmente necesitas para poder realizar el emprendimiento y que garantice el crecimiento del mismo? Uno de los errores más comunes que se cometen es mezclar los gastos personales con los gastos del emprendimiento. Esto es nefasto porque nunca conocerás realmente la rentabilidad de tu negocio. Por eso, yo te recomiendo que tomes una agenda y anotes todos los ingresos y todos los gastos provenientes del negocio, a fin de que puedas saber hacia dónde se va el dinero del negocio y poder dirigirlo a maximizar las utilidades del emprendimiento y así fortalecer tu crecimiento. Saludos a todos.
Ya lo sabes, organizar tus números te permite tomar mejores decisiones en tu emprendimiento. A continuación, más información. Cada segundo suceden millones de historias y las personas buscan dónde informarse y en quién confiar. Más de 7 millones de personas ya están viendo CB Noticias. Ahora imagina que también estén viendo tu marca. Haz parte del espacio donde la información se convierte en impacto y las marcas conectan con una audiencia real. Contáctanos por WhatsApp al 322-672-6875 o escanea el código QR en pantalla. CB Noticias, periodismo serio que conecta generaciones. Salchicha West Colanta. Nueva presentación, mismo sabor. Encuéntrala en Mercolanta, pide Colanta, supermercados y en tu tienda más cercana. Supergiros te regala 2 días y una noche en Santa Marta. Regístrate en el plan beneficios y fideliza cada compra para que participes. 5 ganadores viajarán con hospedaje y alimentación incluida. Cada compra registrada es un punto de fidelidad. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com. Cada segundo suceden millones de historias y las personas buscan dónde informarse y en quién confiar. Más de 7 millones de personas ya están viendo CB Noticias. Ahora imagina que también estén viendo tu marca. Haz parte del espacio donde la información se convierte en impacto y las marcas conectan con una audiencia real. Contáctanos por WhatsApp al 322-672-6875 o escanea el código QR en pantalla. CB Noticias, periodismo serio que conecta generaciones. Y ahora en tendencias, la cultura, la música y el entretenimiento continúan generando conversación a nivel global. Nuevas propuestas artísticas, movimientos en la industria del entretenimiento y fenómenos digitales siguen marcando la agenda cultural. Nuestra periodista Angie Solano nos presenta este resumen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias que son tendencia. Marvel y Sony revelaron unos adelantos de la nueva película del Hombre Araña, la producción más esperada del año y que promete ser una historia más oscura y más emocional para el ícono superhéroe. El tráiler de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, muestra a un Peter Parker marcado por las consecuencias de haber borrado su identidad del mundo en la anterior entrega. Las imágenes revelan su distanciamiento con MJ y su mejor amigo Ned, quienes ya no lo recuerdan, mientras el personaje enfrenta un fuerte conflicto emocional tras la pérdida de su tía May. En el adelanto también se confirma la aparición de nuevos y conocidos personajes del universo Marvel, entre ellos Frank Castle, interpretado por John Bernthal, y el regreso del villano Scorpion. Además, Mark Ruffalo vuelve como el director Bruce Banner, quien advierte que el ADN de Peter está cambiando, provocando una peligrosa mutación que podría afectar sus habilidades. La cinta combina acción con una carga emocional más profunda, explorando la soledad del héroe y los sacrificios que implican su doble vida. La película llegará a salas de cine el próximo 31 de julio, marcando una nueva etapa para el Hombre Araña y su historia en la pantalla grande. Y Puerto Colombia se prepara para vivir uno de los eventos gastronómicos más esperados del año, el Festival del Pescado 2026, una apuesta por la economía y el turismo local. Del 20 al 23 de marzo, las playas del municipio serán el escenario de este festival que reunirá a más de 16 restaurantes con propuestas innovadoras a base de pescado, a un precio accesible para todos. La iniciativa es liderada por el creador de contenido Duan de Ávila y busca fortalecer el turismo gastronómico mientras impulsa a los emprendedores locales. Sin dudar alguna, este evento va a posicionar muchísimo a Puerto Colombia con el apoyo de todos, ya que la gastronomía de Puerto Colombia es única. Nosotros tenemos mar, tenemos una gente que cocina muy bien, nuestras matronas son una de las mejores preparando las mejores salsas, los mejores pescados. Todo el turismo y la atención de Puerto Colombia también la queremos mejorar bastante. Sé que hemos tenido de pronto algunas críticas con eso, pero este festival es precisamente para demostrar que Puerto Colombia está preparado para el progreso.
Este evento nace como una evolución de festivales anteriores que han tenido gran impacto en la zona, beneficiando a decenas de comerciantes y generando importantes ingresos para el municipio. Durante 4 días, propios y visitantes podrán disfrutar no solo de la gastronomía, sino también de un ambiente familiar frente al mar, con actividades, contenido digital en tiempo real y la participación de influenciadores y medios regionales. El festival también busca resaltar la creatividad de los chefs y la riqueza culinaria del departamento del Atlántico. El Festival del Pescado 2026 se proyecta así como una gran vitrina para el talento local y una oportunidad para seguir posicionando a Puerto Colombia como destino turístico del Caribe. Y hoy 19 de marzo se celebra el Día del Hombre. Feliz día para todos los hombres, pero se genera una pregunta: ¿por qué en Colombia se celebra hoy y no el 19 de noviembre como el resto del mundo? Veamos. A nivel internacional, el Día del Hombre se celebra el 19 de noviembre desde 1999, con el objetivo de promover la igualdad de género y resaltar modelos masculinos positivos en la sociedad. Sin embargo, en Colombia, esta fecha se trasladó al 19 de marzo por la influencia de la tradición católica, ya que este día se conmemora a San José, considerado el padre de Jesús y símbolo de la figura paterna. Bueno, principalmente por tradición católica del Día de San José. Se está celebrando ya que es un personaje bastante representativo como es San José. Entonces se celebra aquí en Colombia, no sé en otros países si lo celebrarán también, pero es muy especial aquí en Colombia. Esta conexión religiosa hizo que países como España, Italia, Portugal y Honduras también adoptaran esta fecha como su día de celebración. Más allá de su origen, en Colombia esta jornada también busca reconocer el aporte de los hombres en la construcción de valores como el respeto, la equidad y la responsabilidad. Bueno, yo creo que es un reconocimiento a esa labor que el hombre desempeña en la sociedad. Ha sido una labor de vida y no es que sea retador, simplemente tenemos que aportar como sociedad, buscar lo mejor y brindar desde nuestro rol como hombre una mejor aporte. No siempre ha sido fácil o difícil, es simplemente aportar y respetar, sobre todo a nuestras mujeres, que son lo más hermoso que hay en la vida. Además de abrir espacios de reflexión sobre los cambios en los roles masculinos en la sociedad actual. Así que más allá de las felicitaciones, el Día del Hombre también se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre su papel en una sociedad que sigue transformándose. Y seguimos con muy buenas noticias, y es que Disney le vuelve a apostar a las 2 franquicias más queridas. Ya confirmó las fechas de Lilo y Stitch 2 y Los Increíbles 3. Aquí le contamos los detalles. La compañía sigue ajustando su calendario cinematográfico y ahora definió que Los Increíbles 3 llegará a salas el 16 de junio del 2028, mientras que Lilo y Stitch 2 se estrenará el 26 de mayo del mismo año, con apenas semanas de diferencia entre ambas producciones. En el caso de Los Increíbles 3, marcará el regreso de la familia Parr 10 años después del éxito de su segunda entrega. Aunque el director Brad Bird no estará al frente esta vez, sí continuará como guionista y productor, mientras la dirección estará a cargo de Peter Soule. Por su parte, Lilo y Stitch 2 continuará la línea de live action que inició en el 2025 como parte de la estrategia de Disney de llevar sus clásicos animados a versiones con actores reales. Aunque no hay imágenes ni detalles oficiales sobre las historias, ambos proyectos ya generan expectativa entre los fanáticos y se perfilan con apuestas fuertes del estudio para la temporada de verano. Así que la nostalgia vuelve a la pantalla grande y promete conquistar nueva generación de espectadores en los próximos años. Y una de las tradiciones más representativas del Caribe colombiano dio un paso histórico. La Loa de Baranoa fue aprobada como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación. La plenaria del Senado dio luz verde al proyecto de luz que reconoce esta manifestación cultural del municipio de Baranoa, una tradición con más de 149 años de historia que rinde homenaje a la fiesta de los Reyes Magos. La Loa es considerada una de las expresiones escénicas más antiguas del Caribe colombiano, destacándose por su valor cultural, religioso y comunitario. Con esta declaratoria, el Estado no solo deberá protegerla, sino también impulsar su
su conservación, divulgación y financiación, fortaleciendo así la identidad cultural de la región. Además, este reconocimiento permitirá promover el turismo y dinamizar la economía local, al tiempo que garantiza mayores recursos desde el gobierno nacional para su preservación. Un logro que no solo resalta la tradición de Baranoa, sino que reafirma el valor de las raíces culturales del Caribe colombiano. Y hasta aquí las noticias que fueron tendencia. Feliz noche, chao, chao. Y así llegamos al final de esta emisión de CB Noticias. Gracias por acompañarnos y por confiar en este espacio informativo. A ustedes, gracias por su sintonía. Los esperamos en una próxima emisión con más información. Yo soy Rosa Pérez y junto a Talía Flores somos CB Noticias, periodismo serio que conecta generaciones. Olímpica, siempre precios bajos, siempre